Bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Vamos a Viena, Norma. Sí, vamos al consultorio del doctor Sigmund Freud en Viena para preguntarnos la terrible atracción entre la creación literaria y la muerte. Va a ser un tema del suicidio, va a ser un tema medio escabroso, pero hemos encontrado una larga lista de autores Muy brillantes. muy brillantes que encontraron esta especie de fascinación por el abismo que los lleva al suicidio. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, con un viejo remordimiento, un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Andrés, Ese es ¿qué estaba yo leyendo? Estabas leyendo Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, el último poema que escribe Cesare Pavese. Lo escribe después de romper con Constance Dowling, una actriz estadounidense, que es como el último golpe de su vida, una vida que ha ido de golpe en golpe, de fracaso en fracaso, y que él se siente muy agobiado por eso. Va al Hotel Roma de Turín y ahí se suicida. Cesare Pavese, su madre tiene una parte muy importante en su vida, es fundamental. De hecho, hace las veces de su padre porque muere muy joven y tiene muchísimas vicisitudes en toda su vida. Él siente que en algún momento ha fracasado. Lo llaman a filas, pero no puede entrar porque tiene un asma. Y entonces durante la guerra él se refugia primero en casa de su hermana y después en un colegio, y entonces se queda al margen de la realidad. Esa es una culpa que lo va a perseguir toda su vida, porque sus amigos entran a la resistencia antifascista y muchos de ellos mueren. De hecho, cuando termina esto de reivindicación, él ingresa al Partido Comunista Italiano, pero nunca termina. Esta sensación de fracaso lo va persiguiendo toda su vida hasta este último rompimiento con Clarence Downing y este hermosísimo poema. Él escribe durante toda su vida un diario que es el famoso El oficio de vivir, y que yo se los recomiendo muchísimo. Pero los poemas de Pavese, que en un principio no se entendieron muy bien, no tenían muchos lectores, pero que hoy es un poeta fundamental del siglo XX. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Terrible, terrible mensaje. Hay una atracción en muchos escritores importantes que los lleva al suicidio. Y este es el tema de hoy. Bueno, tenemos a Horacio Quiroga. Es de estos personajes que siento que algo el destino les tiene preparado para que todo vaya mal, de tropiezo en tropiezo, de pérdida tras pérdida. Horacio Quiroga lo conocemos muy bien porque fue uno de los escritores latinoamericanos que fundamentó las bases del cuento en América Latina. Algunos seguramente conocen por sus cuentos los cuentos de la selva y otros más. Tiene un tanto siempre de oscuridad, porque él leía a Allan Poe y sus cuentos contienen esta cosa del misterio, de la pérdida y de lo psicológico. Pues bien, ¿cómo no? Si desde muy joven, pues su papá perdió a su papá por un accidente, estaba limpiando su pistola y accidentalmente la pistola se disparó. Tenía 2 meses de edad cuando muere su padre. Esto lo trae él consigo para que después su mamá, casada ya con un hombre que él consideraba bien su padre y lo quería mucho. Le da un derrame cerebral y se queda mudo y inmovilizado de la mitad de su cuerpo. Y eso lo lleva a la desesperación
como repitiendo la escena del padre. En el momento en el que entra Horacio a su cuarto, él se está disparando con una escopeta en la mano. Y esa escena lo va a acompañar durante toda su vida, y de hecho está, por ejemplo, el cuento del hombre muerto, ¿no? En donde podemos ver también un accidente y una necesidad de poder decir y pedir auxilio y que no llega. Bueno, pues esta escena es un antecedente porque posteriormente un amigo de él, y que también está presente Horacio, manipulando el arma, se dispara. Y, pues, por supuesto, le culpan a Horacio. Él está preparando el arma para es un Horacio. duelo. ¿Quién dispara? Horacio está preparando el revólver porque no confía que su amigo Ferrando sea capaz de hacerlo, pues tuvo 4 días preso hasta que Pues de repente con razón. dicen, bueno, es que esto fue un accidente. Y luego lo va persiguiendo. Y luego su esposa. Él se esposa. casaba con mujeres muy jóvenes, mucho más jóvenes que él, y las lleva a la selva porque él tenía una fascinación. De hecho, de eso escribe. Y su mujer ingiere unos preparados para fotografías porque Quiroga era muy buen fotógrafo y va en esta expedición con Leopoldo Lugones buscando las misiones jesuíticas. La mujer no aguanta esa vida en la selva, toma ese preparado y se suicida. Y posteriormente, Andrés, bueno, se vuelve a casar ya después de muchos años, y resulta que él es el que tiene el cáncer. Con una compañera de su hija. Sí, muy joven. Pues es lo que decías, que muy jovencita. Sí. Y se le detecta a él un cáncer de próstata que él ya no, o sea, entre los dolores, entre el abandono de su joven esposa, porque quien también le pedía que por favor se fueran a la ciudad, que habían mejores médicos, pero él siempre quiso mantenerse ahí en la selva. Pues allí es a donde muere, abandonado. No muere, se suicida. Va al hospital, sí lo llevan a un hospital. De hecho, hace un hecho altruista. Él le dicen que hay un monstruo encerrado en el sótano del hospital. Y ese monstruo es Vicente Batisteza. Este hombre tenía este síndrome del hombre elefante. O sea, era un hombre absolutamente deforme. Y él le dice que lo suban a su cuarto. Y lo suben a su cuarto. Y este hombre le vive profundamente agradecido. Y él es quien le ayuda a conseguir el cianuro, que ya su mal es incurable. Y lo más tremendo es que sus 3 hijos se suicidan también. Sí. Se muere y casi en orden, ¿no? Primero es la hija, luego el hijo, y 30 años después la hija que concibe con la segunda esposa. Entonces son de estas vidas que de veras que tienen un destino más trágico. Más trágico ya no más se puede. La muerte y el suicidio lo persiguen por toda su vida. Todos lados. Desde los 2 meses, Paco. Sí. Es curioso porque hay otros escritores que tienen la misma persecución. La palabra suicidio está en sus vidas. Emilio Salgari. Emilio Salgari produce y escribe novelas de aventuras y es un éxito enorme. Pero volveremos con él y con Hemingway dentro de un rato, en la segunda parte de este programa. Emilio Salgari, creador del Corsario Negro, la saga de Sandokan, Los náufragos de Liguria, El León de Damasco, la enorme serie de novelas de aventuras. Muy vitalistas, por otra Muy parte. vitalista, etcétera. Es hijo de suicidas. Y lo que será terrible es que él mismo, perseguido por las deudas, porque a pesar de que su vida es literariamente un éxito enorme, sus editores le pagan una basura por Y ellos los derechos de ganaron autor. millones. Ganaron millones con los libros de... Él vive siempre en la extrema penuria, con una familia de 4 hijos y decide suicidarse dentro del espíritu romántico de sus propios personajes. Y practica el seppuku, a la japonesa se suicida. Lo curioso es que hijo de suicidas, suicida él mismo en 1906. 11, Paco. 11. Y ya avanzado el siglo XX. Su hijo también se suicida.
se suicidará. Terrible historia. Uy, Además, esta idea del éxito y el triunfo literario vinculado con la desesperación, para que esto no se vuelva material, tranquilidad, reconocimiento, porque la crítica no lo trata bien. Es un novelista, para la crítica en Italia es un novelista menor, novelista de novela de aventuras, que no tiene profundidad y sin embargo es el acumulador de mayor número de lectores en Italia, y luego cuando trasciende a Francia no, porque los franceses tienen su propia cultura de novela de aventuras, pero sí al idioma español a través de España y América Latina, Salgaris era extremadamente popular. Aquí tienes a uno que se hizo lector con Yo él. también me hice lector con Salgaris. yo tarde lo leí. Llegaste tarde a pero... Salgaris. Salgaris, sí. ¿Quién traes en esta lista interminable? Bueno, alguien que tiene mucho que ver con esta cuestión del rechazo, que es John Kennedy Toole. John Kennedy Toole, un joven muy brillante, también con una madre muy posesiva, muy obsesiva. Él hace su servicio militar en Puerto Rico. Es muy brillante, él estudia literatura y es muy brillante académicamente. Le enseña inglés a los cadetes hispanoparlantes y ahí empieza a escribir La conjura de los necios. Él está convencido que es una novela muy rara, muy brillante, y la manda a las editoriales, la manda una, a otra se la rechazan, y de repente Simon & Schuster dice, me interesa la novela, hasta que un editor le dice, es que tu novela no trata de nada. 4 meses después, a los 31 años, se suicida John Kennedy Toole. Pero su madre, 11 años después, buscando entre los papeles, encuentra la novela y la lee, le parece maravillosa, y entonces empieza a intentar que se la publiquen. Y entonces la manda a Walker Percy, un escritor, el escritor del Cinéfilo, y él, después de que la madre le insiste una y otra vez, empieza a leerla con desgano y lo fascina. Dice, no puede ser lo que estoy leyendo. Y entonces la manda con su recomendación a las editoriales y se publica con un éxito. De hecho, él hace el prólogo con un éxito maravilloso y un año después le dan el premio Pulitzer póstumamente a John Kennedy Toole, que ese rechazo de las editoriales lo lleva al suicidio. La conjura de los necios se fue al cine, Norma. ¿O no? La novela esa no. Sí, no, pero no la tengo en la cabeza. Era muy difícil adaptarla, porque te acuerdas que, por cierto, hay una estatua de Ignatius Reilly en Nueva Orleans. Primero era en unas bodegas industriales. Fue tan importante ese personaje, ¿no? De cómo va Ignatius Reilly queriendo imponer los modos de la Edad Media que le parecen éticos y normales, y todo va escribiendo cuadernos en lo que él piensa que es su gran obra y es maravillosa, y que finalmente no lleva nada. Y cómo para él se vuelve un castigo el entrar a trabajar porque deja de escribir eso. Y tiene una amiga que es absolutamente a lo contrario. Es una novela que yo les recomiendo. Además es divertidísima. Es una novela muy divertida, excelentemente bien escrita. La conjura de los locos, de John Kennedy Toole. Me conjuren los necios, ¿no? De los necios. De los necios, perdón. Bueno, necios locos, porque Necios estaba un poquito trastornado. ¿Tienes a alguien más que se Tenemos a Alejandra Pizarnik. Déjenme leer este texto que dice así: no quiero vivir, no espero nada, quiero no existir. Es simple, no hay explicación que dar. Quiero morir. Ni siquiera lo quiero apasionadamente. Lo digo como si pidiera agua. Quiero dejar de ser yo. Quiero abandonar mi cuerpo y mi sufrimiento. No es demasiado pronto. Bueno, ella es una escritora argentina que fue traductora, poeta, cuentista. Bueno, escribió también sus diarios, en donde también contemplamos una pluma y una estética en estos diarios. Ella estudió literatura, estudió periodismo, estudió filosofía, pero por algo no terminaba ella de concluir sus estudios y decidió terminar
concluir, desarrollar e investigar ya desde una manera muy libre. Con ayuda de uno de sus maestros, logró sacar su primera obra en 1955. Esta lectura que les acabo de hacer es el tono de sus poemas, es el tono de sus diarios, es el tono de sus personajes. Y de hecho, hizo una novela dedicada a su psicoanalista que se llamó La Última Inocencia, una novela que tiene que ver con el suicidio y la oscuridad. Ella se va a París para tratar de encontrar pues también motivos y otros aires. Y ahí es a donde conoce a Cortázar. Hacen una gran amistad, él la admira mucho y desde ahí también pues se hacen muchas cartas, de modo que cuando ella regresa a Argentina le escribe a Cortázar y le habla acerca de este intento que tiene por suicidarse. Cortázar no nos da tiempo ahorita de leer la carta, pero le escribe una carta de verdad amorosa, en donde la incita a seguir viviendo. Vale la pena leer esa carta. Yo la verdad es que no la conocía y de verdad tiene un vínculo muy grande de mucho amor. Ella en Argentina también pues se hace amiga de Silvia Ocampo y pues se dice pues Silvina Ocampo, con quien se dice que tiene pues también algunos vínculos amorosos. El asunto es que en 1979 ella regresa a París, escribe 2 novelas más. Entre sus salidas y entradas del hospital psiquiátrico, llega un día en el que se traga pastillas antidepresivas que la llevaron a la muerte. Todavía su amiga alcanzó a verla, se la llevaron al hospital, pero ya no alcanza a vivir. Volvemos en unos minutos. Terrible el panorama, ¿no? Este repaso Ahí me ponen. de autores que eligen la muerte como salida, Sí. conectado con el éxito. Pero hay algunos que es muy difícil explicarse por qué. El suicidio de Ernest Hemingway es muy extraño. O sea, la vida le había dado los éxitos que pedía. Quizá hay dentro de él una especie de autodesvalorización de su propia obra. De hecho, la que para mi gusto es su mejor novela, que es Islas en el Golfo, no la entrega la editorial. Póstuma. La deposita en las cajas fuertes de su editorial y dice que en 25 años no la toquen. A la crítica además lo había maltratado duramente, pero los lectores lo habían adorado. Las contradicciones en su vida, el no haber estado en la guerra en el Pacífico como hubiera querido, el que sus matrimonios hayan sido un desastre, su condición de alcohólico permanente y profundo, ahí están. Pero por más que he tratado de encontrar en sus novelas el pulso del suicidio, yo no lo he visto en su literatura. No está ahí, a diferencia de lo que hemos estado hablando. O la idea del fracaso amoroso, personal, el camino de la enfermedad, tampoco está ahí. Que alguien más inteligente que yo trate de explicárselo, yo no he podido. Y no he encontrado esta vocación de muerte en su literatura. Sí en el alcoholismo profundo, que tiene un carácter, en el caso de Hemingway, eminentemente destructivo, vinculado a que arrastra la destrucción sistemáticamente su vida amorosa con las varias compañeras que tuvo. Pero, Andrés, ¿qué más tenemos en nuestro closet? Tenemos a otro que tampoco se puede uno explicar con por qué se suicidó, que es Primo Levi. Primo Levi es un resistente antifascista, es un escritor muy brillante, él es judío sefardí, él estudia química y desde muy joven él quiere integrarse a la resistencia. Decide con otro grupo de camaradas irse al campo buscando a la organización Justicia y Libertad, Justicia y Libertad. Pero son muy malos en su formación militar, los aprenden en 1923, los llevan. Él dice cuando los aprenden que lo que los salvó es haber dicho que era judío. Porque dice, No, si pero yo... no en el 23, si tiene yo, que ser mucho después.
perdón, el 43, dice, si yo hubiera dicho... Para eso me funciona la cabeza, para encontrar incoherencias en las 43. fechas. Dice, si yo hubiera dicho que era guerrillero, partisano, en lugar de haber dicho que era judío, me hubieran fusilado ahí mismo. Y entonces lo que hicieron los fascistas italianos fue entregárselo al ejército de ocupación, a los alemanes nazis, porque era judío. Un mes después lo mandan a un campo de concentración anexo a Auschwitz y gracias a que es químico logra sobrevivir. De 650 judíos que remitieron en ese tren donde llevaron a Primo Levi, solo 20 sobrevivieron. Él entra en una rustiquísima fábrica de caucho. De hecho, enferma seriamente por estar ahí en condiciones sanitarias verdaderamente lamentables y va a la enfermería. Eso lo vuelve a salvar. Lo vuelve a salvar porque los nazis los llevaron caminando en medio del frío. Murieron cantidad de ellos antes de que llegara el Ejército Rojo a liberar ese campo de concentración. Sacan a Primo Levi, llega, él se incorpora a la lucha. Él dice que tiene que contar lo que vivió y escribe si esto es un hombre, que es su experiencia de esos 10 meses que pasa en ese campo de concentración. Un hombre que sufrió enormemente eso, jamás decía, yo puedo no odiar a los alemanes, pero no puedo perdonarlos. No puedo pensar que este sentido de la maldad tan profunda tenga un arraigo. Él escribe, este libro escribe unas memorias y finalmente el 11 de abril de 1987 se lanza por las escaleras del edificio donde vivía y se muere. Autor suicida, todavía nos queda Silvia Plath. para cerrar este programa. Silvia Plath, una gran poeta que ella sí padeció toda su vida una depresión tremenda. De hecho, su primer intento de suicidio fue en su primer año en la universidad. Ella fue una poeta brillantísima, tuvo la beca Fulbright que le permitió ir a Inglaterra. En Cambridge es donde conoce a Ted Hughes, con quien se casó, un poeta también muy importante, pero que de alguna manera hizo su vida desgraciada. Estas infidelidades, estos desprecios. De hecho, ella decía que una de sus grandes tragedias era haber nacido mujer, porque se dividía entre la sumisión que ella había visto en su madre durante su infancia y la lucha feminista que ella se concebía como una mujer que debía luchar por las mujeres. Durante mucho tiempo estuvo internada en hospitales psiquiátricos con terapias de electrochoques, que eran tremendas. Ella sale de esto, llega ahí, es tal el rencor que las mujeres feministas sienten por Ted Hughes, que hay un agente que tiene que volver a hacer la losa en su tumba porque llegan y destruyen la palabra Hughes. Llegan las mujeres y borran la palabra Hughes de la losa donde está enterrada la gran poeta que fue Silvia Plath. Ok, hemos establecido esta terrible cadena. Terrible, la cadena ¿no? entre Terrible. talento, triunfo, fracaso, injustificado, justificado, No sabemos. depresión, alcoholismo, pero es sintomático. Sí. O bueno, sintomático. ¿Sintomático de qué? De que son tiempos rudos y han sido siempre tiempos rudos de la salida por la puerta falsa de un montón de escritores. ¿Qué nos queda? Bueno, la venganza del lector, que es leerlos. Leerlos. Y con eso lo Y con revivimos, eso lo Paco. revives. Nos Bueno, vemos hasta el próximo Nos vemos. programa del Mitote Librero.